El presidente Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el miércoles el inicio de conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, rotas el 3 de enero de 1961, hace casi 54 años. Desde el anuncio ha habido muchísima controversia, muchísima polémica. La oposición de algún sector amplio del Partido Republicano en Estados Unidos. Pero para empezar, usted ha dicho en los artículos que ha escrito esta semana en El País, que este es el final de la Guerra Fría en las Américas. ¿Por qué? Bueno, la Guerra Fría terminó oficialmente hace 25 años, cuando el muro de Berlín se abrió, cayó el muro de Berlín, se derrumbó el bloque soviético, la división del mundo entre los bloques ideológicos. Pero quedaron flecos, ¿no? Quedaron flecos en Asia, pues quedó Corea del Norte, y en las Américas, en América del Norte, en América Latina, quedó Cuba. Y el enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos, que empezó en plena Guerra Fría y que era un conflicto de la Guerra Fría, sobrevivió 25 años más allá de su muerte, ¿no? Como una especie de zombie que estaba en la política internacional y que bloqueaba muchas cosas y resultaba realmente una anomalía en las relaciones internacionales. La importancia del anuncio de esta semana por parte de Barack Obama y de Raúl Castro es que abre la puerta al final de este conflicto, el deshielo del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, y de ahí que pienso que es el fin. Realmente la Guerra Fría no terminó en las Américas, en América no terminó en 1989, terminó en diciembre de 2014. Héctor Chamiz, estas negociaciones para llegar a este acuerdo entre Obama y Castro empezaron hace 18 meses, tuvieron lugar en secreto en el Canadá, contaron con el auspicio de un papa, del papa argentino como usted, el papa Francisco, y aparte de eso involucraron la puesta en libertad de Alan Gross, un hombre condenado a 15 años de prisión, llevaba 5 de ellos en la cárcel en Cuba, estadounidense, subcontratista de la Agencia para el Desarrollo, de lo que se conoce como la USAID, también de otro hombre que llevaba casi 20 años detenido en Cuba, espía de los Estados Unidos, y también fueron puestos en libertad en Estados Unidos 3 espías cubanos, de los llamados 5 cubanos o los 5 de Miami, que fueron a parar a prisión a finales de los años 80 y que fueron reconocidos como espías por el propio régimen cubano. Pero usted ha escrito en El País un artículo titulado Transición en Cuba y otros lugares cercanos. Y además, para emplear esa expresión del fin de la historia que usara Francis Fukuyama en un libro en los años 90, usted termina la nota diciendo: la historia ha comenzado, ya nada es como ayer. ¿Qué es lo que acaba de empezar entonces? Lo que ha sucedido es un hecho inimaginable, producto del tiempo, producto de que todos hemos crecido con la Guerra Fría que continuó en nuestro hemisferio, con una Cuba que estaba instalada allí como para Estados Unidos el problema, pero también como un semáforo, como un faro para la izquierda latinoamericana, para entender la política de una determinada manera, y eso acaba de terminar, porque también en relación a la Guerra Fría y el muro de Berlín que ha caído en América Latina hace 2 días, de alguna manera, siguiendo con esa metáfora, ¿qué habría pasado en el hemisferio, en América Latina, si esto que ocurrió hace 2 días hubiera ocurrido en los 90? En paralelo a la terminación de la Guerra Fría, la incorporación de Europa Oriental en la Unión Europea y la apertura que generó los 90, ¿qué hubiera pasado? Y muchas cosas habrían sido distintas, obviamente, pero es un contrafáctico muy útil de pensar. ¿Habría habido socialismo del siglo XXI? Tal vez, pero habría sido diferente. ¿Habría habido revolución bolivariana? Probablemente no. ¿Dónde estaría, si se hubiera hecho esto en los 90? ¿Estarían los Castro gobernando? Seguro que no. Esto es un cambio histórico, es revolucionario y que significa una nueva manera de pensar las relaciones hemisféricas, pero también nuestra historia como América Latina. John Dínguez, en las páginas del periódico The New York Times, hoy viernes, publica una columna de opinión Joanny Sánchez, la famosa bloguera cubana, entre otras cosas premio María Moores Cabot de la Universidad de Columbia. Y dice Joanny Sánchez que Estados Unidos no le puede dar un cheque en blanco al régimen cubano
y que además deberían cumplir los Castro una serie de condiciones. Sí. La primera de las cuales sería la puesta en libertad de todos los presos políticos. Según este acuerdo entre Obama y Raúl Castro, han sido puestos en libertad 53, pero ella dice que hay alrededor de un centenar. Dice también Joanny Sánchez que el régimen cubano debería comprometerse a respetar algunas convenciones de las Naciones Unidas en donde se respeta a la oposición y que debería reconocer a los disidentes el régimen de Raúl Castro y a la sociedad civil en sus distintas manifestaciones políticas. ¿Usted cree que eso va a pasar en Cuba? Bueno, yo creo que ella está planteando una cosa que ya no pasó. O sea, el cheque en blanco, si se quiere llamar así, como los republicanos están diciendo, ya está en manos de Raúl Castro. Pero ella hace un punto que me parece muy interesante. Joanny Sánchez representa un movimiento interno en Cuba en la sociedad civil. Y el cuarto punto que ella plantea es que se deja un amplio campo de trabajo, de ejercicio para la sociedad civil. Y que yo creo que eso sí va a pasar. Es muy posible que eso se complete. La sociedad civil ahora tiene el desafío en Cuba para dar el paso adelante y empezar a trabajar. La Iglesia, que ya está en una posición sumamente ventajosa después de lo que hizo el Papa en esta negociación, y las múltiples organizaciones en las universidades, en los blogueros, ellos han estado trabajando mucho tiempo más o menos con éxito, o sea, han tenido una cierta influencia. Yo creo que se va a ver un florecimiento en ese sector en Cuba. Eso es mi optimismo, por lo menos. María Luisa Rosell, para algunos sectores en Estados Unidos, por ejemplo, el periódico The New York Times, que editorializó en 5 ocasiones pidiendo el restablecimiento de relaciones diplomáticas y además pidiendo que se levante el embargo, que es otro asunto. Y para el presidente Barack Obama, el anuncio de que se puedan llegar a restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y La Habana contribuye a que se promueva la democracia en Cuba. Pero hay otras opiniones, una de las cuales está en una editorial esta semana del periódico The Washington Post, titulado Distensión con los Castro, y dice The Washington Post que eso es mentira, porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene relaciones desde hace 2 décadas, relaciones diplomáticas con Vietnam, en donde también hay un régimen de un solo partido, y lo que ocurre es que ese régimen sigue allí, sigue gobernando, sigue en el poder, mientras que miles de turistas estadounidenses van a Vietnam y dejan toneladas de dólares allá. ¿Será que va a pasar lo mismo con Cuba? Me llama mucho la atención la posición del diario The Washington Post, que contrasta mucho con la del New York Times, y me llama la atención porque el Washington Post ignora un poco el punto de inflexión que comienza en este proceso en el 2009, diría yo, cuando el presidente Obama anuncia una revisión, un cambio de la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba de manera paulatina y abre el camino para que disminuyan las restricciones que habían para que cubanos viajen a la isla, cubano-estadounidenses a la isla, y también para el envío de remesas. Es decir, hasta el 2009, hasta septiembre del 2009, cuando el presidente Obama hace ese anuncio, los cubanos podían ir solamente una vez a la isla y solamente podían enviar $1.200 a la isla. Había una restricción muy grande. A partir de ese momento, el presidente dice los cubanos pueden ir sin restricciones a la isla. El envío de remesas puede ser por un monto ilimitado, pueden gastar $179 cuando estén allá y pueden llevar $3.000 a la isla si así lo requieren. El Washington Post ignora un poco cómo comienza este proceso, que comienza obviamente con los 18 meses de negociaciones, pero que también se inicia en el 2009 cuando el presidente Obama realmente cumple su promesa de llegar, cuando llega a la Casa Blanca y dice quiero revisar la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba. Y además de eso, el Washington Post tampoco ve los beneficios que digamos, recibe el cubano en la isla. Los cubanos de hoy en día están mucho más afines y muy cercanos a ese flujo de dólares y de visitas de sus familiares que de la propia presencia y la propia simbología de lo que es Fidel Castro, que dicho sea de paso ha desaparecido del mapa porque no lo hemos visto, como muy bien apunta el New York Times el día de hoy. Así que me llama mucho la atención la postura del Post, que más bien hubiera sido más cercana a la posición del presidente Obama.
Se pregunta el diario The New York Times hoy cómo pasará la historia Fidel Castro después de todo esto. Ha desaparecido, su hermano es quien ha hecho evolucionar de algún modo la revolución encabezada por Castro, que triunfó el 1 de enero de 1959. ¿Qué pasará con Castro? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará además dependiendo de cuándo muera y en qué etapa de este proceso histórico que se abre estemos? Es curioso esto de Fidel Castro porque yo tengo estudiantes que son descendientes de cubanos, son cubano-americanos, ya tercera generación, los abuelos son quienes emigraron. Es notable esto porque esto muestra además el cambio de la opinión pública en la propia Florida acerca de esta apertura, con apoyo dentro de la comunidad cubana-americana. Y los jóvenes, cuando hablan de Castro, es como, alguno una vez dijo, bueno, Castro, Napoleón, Julio César, figuras de la historia. Sí. Y que es así, ¿no? Estamos hablando de hace ya 60 años prácticamente, y que ellos dicen, nosotros miramos para adelante, queremos ir a la isla a visitar a los primos, queremos mandarles regalos, queremos recibirlos aquí. Entonces, este es el cambio que esta política de Obama evidentemente está recogiendo y está haciendo efectiva. El 68% de los cubanoamericanos en la Florida estaban de acuerdo con restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, según una encuesta de la Florida International University publicada recientemente, hace pocos meses. Pero aquí hay otra cuestión de fondo y tiene que ver con que el Congreso en Estados Unidos, el Senado y la Cámara estarán en poder de la oposición republicana a partir de enero. Ya los republicanos tenían mayorías en la Cámara de Representantes. Y ahí vienen dos líos para Obama. El primero, el Senado tiene que confirmar el nombramiento de los embajadores. Cuando Obama nombre un embajador en La Habana, entonces a ese nombramiento deben darle luz verde los senadores. Marco Rubio, senador cubanoamericano por el estado de la Florida, ya dijo que va a esperar con las espadas muy en alto al señor Obama ahí en el Senado, con lo cual le pueden bloquear ese nombramiento, por una parte. Y por otra, en lo que tiene que ver con el embargo, el bloqueo comercial, que consta en las leyes de Estados Unidos, para levantarlo tendrían que hacerlo por el mismo conducto, es decir, mediante una ley. Y por supuesto con un Congreso en contra, eso no parece fácil. ¿Qué cree usted que le espera a Obama en el Capitolio a pocas cuadras de la Casa Blanca? Será difícil, hay obstáculos, pero yo digo, vamos a ver porque aquí hay un grupo de congresistas, senadores y representantes cubanoamericanos muy cercanos al sector más duro del exilio, que se han pronunciado enseguida con gran estridencia. Pero también ha habido muchos silencios en el lado demócrata y en el lado republicano. Un ejemplo, Rand Paul, senador por Kentucky, posible candidato a la presidencia. Ayer dijo, no me parece mal lo que ha hecho Obama. Y así como él, bastantes congresistas que no están implicados emocionalmente con Cuba. Algunos tienen intereses económicos. Uno de los grandes promotores de la apertura a Cuba es la Cámara de Comercio, que es el lobby habitualmente alineado con el Partido Republicano, favorable a los grandes intereses del big money, ¿no? Del big business americano. Muchos congresistas del cinturón, digamos, agrícola de Estados Unidos tienen un gran interés en poder exportar a Cuba. Obama no toma esta decisión solo por motivos, digamos, altruistas o para pasar a la historia, también es por intereses nacionales, intereses económicos. Estados Unidos ve que Cuba va a haber un cambio, porque los Castro, aunque lo parezca, no creo que sean eternos, va a haber un cambio en Cuba. Hay muchos países en Europa, en América, en Asia, preparados ya y en buena posición para hacer negocios en la isla, y Estados Unidos no quiere quedarse atrás. Y no solo Obama, es el dinero americano, y muchos congresistas coinciden con eso. Entonces sí, es verdad que tendrá obstáculos, que el Congreso le puede poner muchos problemas y se los pondrá, y es muy difícil imaginar que en los próximos meses, incluso en lo que resta de la presidencia de Obama, el Congreso acepte levantar el embargo, la parte legislativa del embargo. Pero también vamos a ver, habrá mucho debate, me parece, en esta cuestión. John Dinges, mientras estaban rotas las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, y mientras ha estado vigente el embargo, los Castro han seguido en Cuba gobernando, y en la Casa Blanca han pasado 11 presidentes. Esto empezó con Dwight Eisenhower, posteriormente vino John F. Kennedy y luego Lyndon Johnson, y después vino Richard Nixon y Gerald Ford, y de ahí en adelante Jimmy Carter y Ronald Reagan, George Bush papá, después de Bush papá vino Bill Clinton, luego vino George Bush hijo y ahora Barack Obama. 11 presidentes en total.
Obama hasta ahora había sido catalogado por los analistas como un hombre más bien timorato y su gran logro había sido la ley de la reforma a la salud. ¿Será esta decisión de Cuba el gran legado de Obama por encima de la reforma a la salud? Estuve con un ex oficial de la Casa Blanca un mes antes de la decisión y hablando de este tema. Y él dijo, eso era off the record, así, no lo puedo nombrar, pero dijo que toda la decisión se da dentro de la Casa Blanca, se va a mantener muy secreto, muy cerrado, así fue. Y dijo que esa decisión es es neutral políticamente en Estados Unidos. Porque no hay incentivo para hacerlo, o sea, no hay gente empujando para hacerlo, pero sí el desincentivo, el costo político ha desaparecido prácticamente. Y finalmente dijo que es probable que Obama beneficia, o sea, que este se hace por beneficio de Estados Unidos, no solamente no es un regalo a Cuba, es una cosa que es lógico para Estados Unidos y esta es una ventana que se cierre rápidamente con la llegada de los republicanos, pero se va a aprovechar porque ahora se soluciona el problema diplomático con América Latina, con Europa, se soluciona el problema económico que no es menor en cuanto a Estados Unidos. O sea, yo soy del estado de Iowa, las exportaciones agrícolas a Cuba son cosas significativas en los países, en los estados del medio este, que son todos casi republicanos, están muy alegres allá. Así que el efecto político, yo creo que, y finalmente dijo, le preguntamos a ese oficial, Obama va a decidir por pragmatismo o por legajo, y dijo, sí, va a ser un paso de legajo, que esto es para marcar el futuro, marcar Obama para la historia, con otras cosas, con la inmigración que ha hecho. Yo creo que es un momento en que está desapareciendo el Obama temeroso que hemos hablado antes. En 30 segundos, ¿será este el gran legado de Obama? Sin duda. Además, respecto a los obstáculos que le puedan poner en el Congreso, esto ya cambió la narrativa de las relaciones con Cuba. Ya cualquier intento de volver a la narrativa de la Guerra Fría solo puede fracasar. Y aunque no pueda tener el apoyo del Senado para nombrar un embajador, el edificio en La Habana será la embajada, no será más la sección de negocios. Y eso es un cambio tan significativo que finalmente habrá un embajador. María Luisa Rosell. Sí, va a primar el pragmatismo político y económico porque además las condiciones están dadas en Cuba. No solamente es el interés económico de los Estados Unidos, sino también las necesidades económicas de Cuba en este momento, que está al borde del abismo porque sabe que en cualquier momento se le acaba el petróleo que viene de Venezuela. Tiene además la oportunidad de recibir el apoyo comercial de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que prima las condiciones económicas de situación complicada y frágil en Cuba y las necesidades que tiene Estados Unidos también de acabar con esta situación. ¿Será este el gran legado de Obama o la reforma de la salud estará por encima? Yo creo que ambas cosas y puede que haya más cosas. La reforma de la salud, la reforma migratoria, bueno, o la mini reforma migratoria que presentó hace unos días, la apertura a Cuba que normaliza el lugar de Estados Unidos en parte en Estados Unidos, aunque con Cuba yo creo que también la historia no ha acabado. Es decir, aquí se abre un capítulo, Obama hace una apuesta. La Guerra Fría realmente, y aquí me corrijo un poco a mí mismo, acabará cuando Cuba se democratice. Porque la Guerra Fría acabó cuando el bloque del este, bueno, que Rusia no del todo, pero por lo menos el este de Europa, la Europa central y oriental, se democratizó, ¿no? Entonces, y otra parte del legado de Obama creo que también es la economía, ¿no? Obama llegó con una economía en caída libre, la economía crece, el paro baja. Es decir, el legado de Obama está por escribir todavía, quedan 2 años, pueden ocurrir muchas cosas como han demostrado estas últimas semanas.